¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar de lo que son unidades químicas de masa, en este caso es estequiometría. La primera parte ya eh, consiste en la primera parte, unidades químicas de masa. Entonces, cuando hablamos de unidades químicas de masa, primero estábamos hablando de lo que son átomos y moléculas de un elemento. Entonces, cuando nos referimos, en este caso, a referencia a los elementos, van a estar constituidos por átomos. Y estos a la vez van a formar moléculas unidas por enlaces, en este caso covalentes. Estamos hablando de no metales. Los covalentes difieren entre covalentes puros o apolar o polar. ¿De? Entonces, como ven aquí, elementos, tenemos todos los elementos de la tabla periódica. En este caso, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, fósforo, azufre. El átomo va a ser el símbolo de ellos, en este caso solamente una unidad. H, N, H de hidrógeno, N de nitrógeno, oxígeno, F de flúor, cloro, Cl, bromo, Br, fósforo, P, azufre, S. Y en cambio la molécula van a ser más de, en este caso, de 2 a más átomos. Tenemos H2, nitrógeno 2, oxígeno 2, flúor 2, cloro 2, porque hay 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 oxígenos, 2 flúor, 2 cloro, 2 bromo, 4 fósforos, 8 azufres. Ahora, con respecto a eso, vamos a tener los tipos de moléculas. Diatómica, que va a ser cuando hay dos, en este caso átomos, H2. Diatómica, nitrógeno 2. Por ejemplo, tenemos aquí el fósforo 4 es tetraatómica, el azufre 8 que es octaatómica. Entonces tenemos los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona. Di es 2, tri va a ser 3, tetra va a ser 4, penta 5, hexa 6, hecta 7, octa 8, ¿sí? Nona 9, deca 10. Entonces son los prefijos que hemos venido trabajando anteriormente. Entonces se van a anteponer para saber en este caso el tipo de molécula que hay. Con respecto a la molécula de un compuesto, ¿ya? Que va a ser un conjunto de átomos de un elemento, en este caso diferente, unidos mediante el enlace covalente. Entonces, van a ser átomos diferentes. Tenemos el compuesto, o sea, ya van a ser moléculas. Si di monóxido de carbono su nombre, me va a dar el CO, en este caso, y va a ser diatómica, tipo de molécula, porque hay dos átomos, carbono y oxígeno, diatómica. Tenemos el agua H2O, en este caso hidrógeno 2 y oxígeno 1 serían 3, sería triatómica. Tenemos el anhídrido sulfúrico, va a ser SO3, va a ser oxígeno 3, azufre 1, sería 4, tetratómica. Ácido nítrico, HNO3, en este caso oxígeno 3, nitrógeno 1 serían 4 y H1 5, pentatómica. El ácido carbónico H2CO3, en este caso oxígeno 3, carbono 1 serían 4, hidrógeno 2, en este caso serían 6, hexatómica. Si nos vamos a la parte de acá, de la acetona, sería C3, CH3CO, CH3, en este caso, que tenemos, que va a ser decatómica porque tiene, en este caso, 10 átomos. Aquí CH3, del metilo, en este caso hidrógeno 3 por carbono 1, serían 4. Son dos veces que se repiten, serían 8. 9 del oxígeno y 10 del carbono. Ahí están, son decatómicos. Entonces, ahora van a ser moléculas, ya, que van a ser más de 2 átomos, 2 a más átomos, en este caso, y el tipo de molécula. Hasta ahí que espero que todo esté claro. Con respecto a los pesos atómicos que tenemos, que va a ser que el peso promedio de la composición de la masa, en este caso relativa, de los isótopos del elemento, comparado con el isótopo, en este caso más común, que va a ser el carbono 12, ¿ya? Al cual se le va a asignar, se puede decir, el valor arbitrario de 12 unidades atómicas de masa, o sea, equivale a unidad de masa atómica UMA. El peso atómico del azufre en este caso va a ser 32 UMA o simplemente 32 unidades de masa atómica. ¿Ustedes dónde encuentran esos valores? En la tabla periódica. Ustedes se encuentran en la tabla periódica estos valores. ¿Ya? Entonces van a encontrar los pesos, se puede decir. Si hablamos, por ejemplo, del calcio, el calcio tiene 40, el sodio tiene 23, el oxígeno tiene 16, el hidrógeno tiene 2, el aluminio tiene 27.
¿ya? Entonces, esos serían sus pesos atómicos. Yo simplemente puedo nombrar el número, la cantidad, o puedo anteponer la palabra UMA después. Entonces, seguimos. Disculpen. Cuando hablamos de masas, unidades de masa atómica, que se refiere en este caso, ahora ya no va a ser que el carbono simplemente va a valer, se vaya a determinar como 12 unidades de masa atómica, sino ahora que la unidad en ese caso va a utilizar para determinar la masa atómica el promedio de los átomos de un elemento. Entonces se define como la doceava parte de un isótopo. Si antes valía 12, ahora la doceava parte en este caso va a ser que 1 sobre 12 con respecto a la masa del carbono, que es más estable y abundante, en este caso en los isótopos del átomo del carbono. Entonces lo expresamos así, una UMA es igual a que 1 sobre 12, la masa del carbono 12. Entonces, ¿qué tenemos? La suma tiene una equivalencia, en este caso expresada en gramos. ¿Sí? Si me dicen cuánto vale una UMA va a ser 1.66 por 10 a la menos 4 a la menos 24 gramos. Entonces, ese es el valor ya determinado de la UMA. La unidad de masa atómica vale 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Con respecto a la masa atómica promedio de un elemento, entonces, ¿a qué se refiere? Primero voy a trabajar con los isótopos. Acuérdense que eran isótopos, eran aquellos elementos de igual, en este caso Z, sí, peso atómico, pero en este caso era el mismo elemento, pero la masa atómica era diferente, la era diferente. Entonces, como me dice, actualmente se sabe que todos los elementos químicos presentan isótopos. ¿Sí? De ahí que para calcular la masa, en este caso atómica, promedio, hay que tener en cuenta la abundancia porcentual de cada isótopo. Para ello se aplica en este caso esta fórmula, donde primero tengo que ver qué isótopo tengo. O sea, de repente, supongamos, tengo hidrógeno, tengo H, ¿sí? Tengo H1, H1, H2, H3. ¿A qué se refiere? La masa atómica 1, masa atómica 2, masa atómica 3. O sea, va a ser el mismo elemento, hidrógeno, pero el porcentaje de abundancia van a ser diferentes. Para, de repente, hidrógeno de masa atómica 1 va a ser el porcentaje A. Para hidrógeno de masa atómica 2 va a ser porcentaje B. Es un ejemplo que le estoy dando. Para hidrógeno, en este caso de masa atómica 3, va a ser porcentaje N. Entonces, así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo voy a multiplicar en este caso, la masa atómica por el porcentaje ya de cada uno de ellos y los voy a sumar y los voy a dividir entre sí. Entonces simplemente esa es la fórmula. La masa atómica del elemento va a ser que el porcentaje ya de cada masa atómica se va a sumar de cada uno de ellos y se va a dividir entre sí. Y me va a dar en este caso la masa atómica del elemento. Entonces, A1, A2, A3, AN va a ser ¿qué? Va a ser la masa atómica de cada isótopo. Porcentaje A, B, C, D hasta N va a ser en este caso la abundancia de cada isótopo en porcentaje. Ahora, con respecto a la masa molecular o peso molecular, se refiere que va a ser ¿qué? Que es la masa, en este caso promedio, de la molécula de una sustancia y se va a determinar, en este caso, sumando sus masas atómicas. ¿Ya? Entonces, lo de los elementos que forman la sustancia multiplicada por sus respectivas atomicidades. Entonces, ¿qué tenemos? Que agua va a ser H2O, su peso molecular, que va a ser en este caso M promedio, ¿ya? Va a ser igual aquí al átomo, que en este caso el peso del hidrógeno vale 1 por 2, serían 2. Más el oxígeno vale 16, 2 más 16 tengo 18, 18 que una unidades de masa atómica. Ahora, con respecto al azufre, al ácido sulfúrico tengo que el hidrógeno vale 1, 1 por 2 sería 2. El azufre vale 32. ¿Sí? Porque hay solamente un átomo, sería 32 más 2, 34. El oxígeno vale 16, 16 por 4 sería 64, más los 34 serían ¿cuánto? 98 más de masa atómica. Entonces tenemos que va a ser 98 unidad de masa atómica. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí cuando, en este caso hablamos de compuestos iónicos, ¿ya? Moléculas iónicas.
iónicas estamos hablando de un metal y un no metal, simplemente estamos hablando del peso fórmula. Y ya no estamos hablando del peso molecular. Entonces, sodio más cloro me da el cloruro de sodio. Sodio vale de 23 y cloro vale 1, es por la cantidad de átomos. Entonces 23 más 35.5 que vale el cloro, en este caso tengo 58.5, una unidad de masa atómica. En cambio el sulfato de aluminio, ya el aluminio vale 27, 27 por 2, 54. El azufre vale, en este caso 32, 32. Y el oxígeno vale 16, 16 por 4 porque son 4 átomos, serían 64, 64 más 32 serían 96. 96. 96 por 3. Entonces yo voy a multiplicar 96 por 3, serían 18, 27, 28, 280 y 280 y... ¿Cuánto era? Ya me olvidé. A ver. 64, 32, 96. 294. Más 27, entonces serían en este caso 27 por 2 serían 54. 298 más los 54 serían 390, 342 sumas. ¿Sí? Entonces ahora tenemos aquí el elemento hidrógeno. Esto lo puedes encontrar en la tabla periódica. Entonces tenemos los elementos y sus pesos atómicos. Nitrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno vale 16, nitrógeno 23, magnesio 24, aluminio 27, fósforo 31, azufre 32, cloro 35.5, calcio 40. ¿Qué más tenemos? En este caso, tenemos bromo 80, cobalto 58.9, níquel 58.6, cobre 64, 165, la plata que vale 108, ¿sí? El oro que vale 197, tenemos magnesio 55, fierro 56, radón 222, xenón 131, el argón vale 40, el neón 20, el helio vale 4, ¿sí? Entonces, estos los podemos encontrar estos datos en la tabla periódica, como en este caso los pesos moleculares o pesos fórmulas de cada compuesto de cada elemento. Tenemos peso en gramos de un solo átomo. Entonces, cuando hablamos del peso de átomo, estamos hablando de qué? Peso atómico del elemento sobre el número atómico, en este caso, peso sobre peso molecular. ¿Sí? Cuando hablamos de moles, en este caso van a ser los números de moles, va a ser peso sobre peso molecular. Entonces va a ser, ponemos al revés, peso del átomo va a ser peso atómico sobre, en este caso, los números de moles. Entonces ese va a ser el peso en gramos de un solo átomo. Cuando hablamos pesos en gramos de una sola molécula, igual va a ser. Entonces va a ser el peso molecular de la sustancia sobre los moles de la sustancia. Entonces esa sería la fórmula. Acuérdense que los pesos moleculares de las sustancias vienen en este caso en gramos por mol. ¿Ya? Cuando hablamos en este caso del mol, estamos refiriéndonos a la unidad química que indica la cantidad, en este caso de sustancias, que dicho contenido va a ser 6.022 por 10 a la 23 partículas, o unidades estructurales de dicha materia, en este caso. A eso se refiere que una mol vale en este caso 6.022 por 10 a la 23 unidades. Entonces, eso va a ser mi número de moles, la cantidad de mol. Entonces, ¿qué tenemos? Que una mol, por ejemplo, de fotones va a ser que 6.022 por 10 a la 23 fotones, ¿sí? Una mol de átomos va a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas va a ser 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, Na va a ser los moles. Entonces, lo que les decía anteriormente acá. Peso atómico sobre la cantidad de moles, peso de la sustancia sobre la cantidad de moles de la sustancia. Bueno, con respecto al atomogramo, ¿ya? ¿A qué se refiere?
Bueno, vemos esto en la segunda parte del video, ¿ya? Porque van a ser 2 partes del video. Por favor, no se pierdan la segunda parte. ¿Qué tal, chicos? Vamos con la segunda parte del video, ¿ya? En este caso, tenemos que el atomogramo va a ser en la masa de una mol de átomo de un elemento. En este caso, numéricamente es igual a la masa atómica del elemento expresada en gramos. Entonces, equivale que un atomogramo, en este caso, va a ser el peso atómico del elemento, y esto va a ser igual a un mol de átomo del elemento. Y esto también puede ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, puede ser átomos, neutrones, electrones, en este caso, fotones, como vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, tenemos que un atomogramo de aluminio que equivale a 27 gramos de aluminio, equivale a un mol de átomo de aluminio. Y esto va a ser igual aquí a 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Entonces, si hablamos con el cloro sería 35.5 gramos de cloro. Eso equivale a un mol, en este caso de átomos de cloro, equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Otro ejemplo de repente. Tenemos el azufre que vale 32. Sería un átomo de azufre. Atomogramo de azufre es igual a 32 gramos de azufre. Este es igual a un mol átomo de azufre y eso es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos en este caso de azufre. Y así sucesivamente podemos darle ejemplos con cada, en este caso, atomogramos. Ahora, así como tenemos atomogramos, tenemos también molécula mol, gramo. ¿A qué se refiere? Es que la masa de un mol de molécula de un compuesto C numéricamente es igual al peso molecular o peso fórmula de la sustancia expresado en gramos. Entonces, ¿qué tengo? Que una mol de gramo C es igual a ¿qué? Al peso molecular del compuesto ¿de? Por una mol de molécula de C, y eso va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué más me dice? Que una mol, en este caso, los índices indican que los átomos gramos respectivos. Aquí me comí la B. Ya. Entonces tengo una mol, ya, gramo de oxígeno. Oxígeno va a ser la molécula, acuérdate. Molécula no es átomo. O2, 2 a más es molécula. Que va a ser, si el oxígeno vale 16, entonces sería 32. 16 por 2, 32. 32 gramos de oxígeno. Y esto va a ser igual a una mol, molécula. Anteriormente era átomo gramo, una mol gramo. ¿Sí? Anteriormente, si puedes ver, era una mol de átomo. En ese caso vas a diferenciar la palabra de átomo molécula. Una mol de molécula de oxígeno y este va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de O2. ¿Sí? Si tienes agua, por ejemplo el agua H2O, que va a ser 2 por 1 sería 2 del H, más 16 del oxígeno, 18. 18 gramos de agua es igual a una molécula de agua, es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si quieren otro ejemplo, por ejemplo, tenemos una mol gramos de hidróxido de sodio. El sodio vale 23, el oxígeno vale 16, el hidrógeno vale 1. Si tú sumas todo eso te va a dar 40. 40 gramos de hidróxido de sodio de NaOH es igual a una molécula de NaOH es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si quieres del ácido sulfúrico, una mol de H2SO4 es equivale a ¿cuánto? 98, porque 98 sería 16 por 4 del oxígeno, 64, más 32 del azufre serían 96, más 2 del nitrógeno serían 98. Entonces serían 98 gramos de ácido sulfúrico. Es igual aquí a una molécula de ácido sulfúrico y es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Perdón, de moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, así siguen los ejemplos. Aquí tenemos que una mol gramo de agua, ¿en qué se refiere? 2 átomos gramos de hidrógeno, ¿ya? Y un átomo de oxígeno. Átomo gramo de oxígeno. Entonces serían 2 pesos, 2 moles, en este caso de 2 moles de átomos de hidrógeno, y tenemos que es igual a una mol, es igual a una, se puede moléculas. Entonces, tenemos aquí un átomo gramo de oxígeno, va a ser los moles de átomos de oxígeno, y esta que va a ser 0.5 mol, es igual a 0.5 por moles de molécula.
Simplemente aquí está a la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que una mol va a ser el peso molecular en gramos y esto va a ser a 1000 milimoles. Entonces, así como tenemos, por ejemplo, la palabra mol, tenemos la palabra gramos, serían molgramos, tenemos la palabra gramos moles, ¿ya? Así como tenemos kilomoles, tenemos gramos moles, tenemos milimoles. Milimoles cuando son 1000, ¿ya? Milimoles. Y esto es igual a ¿qué? A 22.4 litros y esto va a estar a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. 22.4 litros que va a ser el volumen a presión constante. El valor de 6.022 o 6.023 por 10 a la 23 moléculas se refiere al número de Avogadro. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que los números de átomos gramos de un elemento. Entonces, el número de átomos gramos de un elemento que va a ser el peso del elemento en gramos sobre su peso atómico, en ese caso del compuesto. Tenemos número mol gramos de una sustancia. ¿A qué se refiere? El mol gramos de una sustancia va a ser el peso de la sustancia sobre el peso molecular de su peso total de la sustancia en gramos. ¿sí? Si trabajo con kilos, va a ser kilos. Si trabajo con gramos, gramos. Miligramos, miligramos. Entonces las unidades tienen que ser iguales para que pueda obtener mi resultado correspondiente. Cuando hablamos de condiciones normales, en este caso temperatura, presión y los números de moles. ¿A qué se refiere? A las temperaturas en que estamos, normal, la temperatura ambiente. Entonces, nosotros podemos decir que mientras el enunciado del problema nos diga lo contrario, en este caso la reacción se va a llevar a cabo a condiciones normales. Si el enunciado no te especifica la temperatura, no te especifica presión, no te especifica en este caso la cantidad de moles, vas a trabajar tú con las temperaturas a condiciones normales. Hablando temperatura, va a ser en este caso 273 grados Kelvin. ¿Ya? La presión va a ser una atmósfera. Completamente, cuando esto va a ser 100%, los reactantes en este caso van a ser puros. Entonces, esas son las condiciones normales. Si hablamos también de volumen, estamos hablando de condiciones normales de 22.4 litros. Seguimos. Cuando hablamos del volumen molar, entonces ¿a qué se refiere? Hablamos en este caso de gases o en este caso de líquidos, ¿sí? El volumen ocupado por una mol de cualquiera, en este caso gas, elementos o compuestos considerados ideales, que se encuentran a condiciones normales. Condiciones normales CN, de temperatura y presión, o sea, 273 grados Kelvin es igual a una atmósfera, o sea, grados ceros, grados 0 Celsius. Y eso va a ser aquí, a 22.4 litros. Entonces, ¿qué tenemos? Una mol gramo de un gas va a ser 22.4 litros a condiciones normales. ¿Y esto va a ser a cuánto? 6.022 por 10 a la 23 partículas, en este caso, o peso atómico o peso molecular. Y tenemos aquí ejemplos. Tenemos que una mol gramo de oxígeno va a ser igual a ¿quién? A 22.4 litros, en ese caso a condiciones normales de ¿quién? Del oxígeno. Y esto va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Que esto va a ser ¿cuánto? 32 gramos, porque 16 del oxígeno por 2 serían 32. Igual con el CO2. De una mol gramo del CO2 va a ser 22.4 litros a condiciones normales del CO2 y esto va a ser ¿cuánto? 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y esto es qué? Oxígeno 16 por 2, 32 más carbono que es en este caso 12, 32 más 12, 44. 44 gramos del CO2. ¿Sí? Seguimos. Cuando hablamos de la composición centesimal de un compuesto, ¿a qué se refiere la composición centesimal? Entonces nos va a indicar que el porcentaje de masa de cada elemento que lo forma, ¿sí? Con respecto a la masa total de dicho compuesto. O sea, voy a obtener una masa total, y en este caso la masa de cada compuesto que tenga, voy a multiplicarlo por 100 sobre su masa total, ¿sí? Porcentaje, para sacar el porcentaje de cada elemento.
Supongamos que yo tengo un pedazo de roca, esa roca tiene determinados minerales, fierro, cobre, y de acuerdo a ello, me dice que tengo que sacar el porcentaje de cada uno de ellos. Pero yo sé que el peso, por ejemplo, del fierro va a ser, supongamos, 32. Y la masa total va a ser ¿cuánto? 1 kilo, póngale. 32 gramos a 1000 gramos. Entonces voy a dividir 32 sobre 1000. Voy a multiplicar por 100. Entonces sería 32 entre 1000, ¿sí? Por 100. Simplemente me va a quedar 3.2%. ¿sí? 32 entre 1000, 3 ceros abajo por 100. Los 2 ceros de abajo se van con 2 ceros del costado, me queda un 0, sería 32 entre 10, sería 3.2 porcentaje de A. ¿sí? Entonces, y así hago lo mismo, de repente cobre, ya no tengo 32 gramos, sino tengo de repente 480. Entonces, ¿cuánto sería 48%? Y así sucesivamente. Entonces va a ser el peso del elemento que quiero sobre su masa total, ya de la sustancia, por 100. Esa es la composición centesimal de un compuesto. Seguimos. Por ejemplo, tenemos que determinar el compuesto centesimal del hidróxido de sodio. Yo sé que el hidróxido de sodio va a ser 23 más 16 más 1, 40. La masa total, ya, 40. Entonces quiero sacar el porcentaje del sodio. 23% sobre 40. ¿sí? 23 sería el peso molecular, se puede decir, o peso fórmula. Ya. En este caso es un compuesto covalente, peso fórmula, peso molecular. 23% sobre 40. Entonces divido y multiplico, sería 57.5. Acá el oxígeno 16% sobre 40. Tengo 40%. El nitrógeno 1% sobre 40, 2.5. Todo esto te tiene que dar el 100%. Si te da más del 100% es porque está mal. De acuerdo, el porcentaje siempre va a ser el 100%. Esto es cuando no te especifican, se puede decir la masa del compuesto, se puede decir de la sustancia, te den una masa total y te den los pesos de cada uno. Entonces tú puedes determinar cuánto porcentaje puede tener se puede decir este compuesto de acá. Mediante quién, su peso fórmula y el peso total. Cuando hablamos de fórmulas, estamos hablando en este caso cuando en la combinación de símbolos que representan un compuesto, las fórmulas químicas indican números relativos presentes de un compuesto. En este caso tenemos clases de formas empíricas y fórmulas moleculares. ¿sí? En una fórmula empírica va a ser la fórmula, en este caso simplificada o mínima de un compuesto, donde se indican, en este caso, solo las proporciones de los átomos de cada elemento. Entonces, primero, la solución va a ser que se divide el porcentaje de cada elemento entre su peso atómico. La segunda, se va a tomar el menor coeficiente y se divide entre los demás. La tercera parte, si uno de los nuevos coeficientes no es entero, se redondea multiplicando por todos por 2 o por 3, ¿sí? Colocándose en este caso respectivamente como subíndice en el símbolo de cada elemento. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Así. Tenemos que, me piden encontrar la fórmula empírica de un compuesto donde me dice que la composición centesimal, en este caso del carbono es 40%, del calcio 40%, perdón, del calcio es 40%, del carbono es 12% y del oxígeno es 48%. Entonces todo eso, si pueden ustedes apreciar, me da 100%. Entonces, calcio 40, 40 sobre 40 me da 1. El carbono va a ser 12 sobre 12, 1. El oxígeno va a ser, en ese caso, el oxígeno 48, pero el oxígeno su peso fórmula va a ser 16. 18, 48 entre 16 me va a dar 3. Entonces, esos números que obtengo los voy a agregar como coeficientes. 40, calcio 1, carbono 1, oxígeno 3. Entonces, mi fórmula va a ser carbonato de calcio, CaCO3. ¿Y ahí qué más tenemos? El peso molecular. Entonces, ¿a qué se refiere? Que la verdadera fórmula de un compuesto donde se indica la proporción de un número total de átomos de cada elemento para hallar la fórmula molecular. En este caso, primero vamos a determinar la fórmula empírica, luego los números de veces contenidas. ¿sí? Entonces tenemos que la fórmula molecular es igual aquí al número entero positivo por su fórmula empírica. Entonces, vamos a multiplicar el porcentaje por el peso molecular y se va a dividir todo entre el peso atómico por 100. Entonces, como tenemos así,
tenemos esto. El compuesto contiene 42.11, carbono 6.43%. Me dan los porcentajes. De ahí me dicen que el peso atómico es 342. ¿Cuál es la fórmula del compuesto? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el carbono va a ser 42 por 11, 42.11